Te la canto, la bailo, te la toco. Con el tumbe formamos un alboroto. Despacito, avanzo poco a poco. En la zona caliente me coloco. Cuando mueves tu cadera yo exploto. Oye morena, te lo dice tu dedo. Hola, mi nombre es Manuel Salinas. Esta vez vamos a hacer un análisis rítmico de todas las cápsulas que se están entregando. Bien, lo primero que vamos a tratar de entender es un concepto en la cual nosotros vamos a tratar de entregar, bueno, ahora vamos a entregar una herramienta donde vamos a empezar a poder analizar todo lo que está sucediendo rítmicamente. Esta herramienta me la entregó un maestro, se llama Jorge Pemov, gran percusionista. La idea de esta herramienta que le sirva tanto a los músicos, a los compositores, arregladores, gente que le gusta indagar en la música. Es una herramienta realmente que ordena y es súper poderosa. Así que nada, acá compartiéndosela, no es la verdad absoluta, pero sí es una herramienta que podemos utilizar. Bien, antes de entrar en profundidad de ese concepto, vamos a hablar un poquito de qué es lo que es la música y qué es lo que es el ritmo dentro de la música, ¿sí? Vamos a tratar de definir para que estemos todos en la misma sintonía. Bien, música entonces sería el arte de combinar sonidos y silencios transmitiendo emociones. Por lo tanto, la música es un lenguaje. Dentro de la música tenemos tres grandes elementos: la armonía, melodía y ritmo, ¿sí? Dentro de esa melodía, armonía y ritmo, no vamos a indagar mucho en la melodía y armonía, pero sí vamos a dar una pequeña definición. Melodía son notas tocadas sucesivamente y armonía notas tocadas simultáneamente, ¿sí? El ritmo, vamos a describirlo, vamos a dar una definición del ritmo como una forma de suceder y alternar una serie de sonidos, ¿sí? La cual va alternando tantos volúmenes, que son más fuerte, más débil, ¿sí? O también duraciones cortas, largas. Bien, pero no solamente vamos a definir ritmo, sino que vamos a tratar de entender un poco qué es lo que es el ritmo, ¿sí? El ritmo sería una expresión, sería un movimiento. También podemos encontrar ritmo en eso, ¿sí? En cómo comemos, en cómo nos movemos, en nuestro caminar. Ahí también hay ritmo. Pero también una gran definición y un poco lo que vamos a empezar a trabajar nosotros sería que el ritmo es la interacción del espectro métrico con parámetros emocionales. ¿A qué me refiero con todo esto? Un ejemplo que me hizo mucho sentido a mí era visualizar una llave abierta y ver el hilito de agua cayendo. Y ahí tenemos tenemos el espectro métrico, ¿sí? Si nosotros vamos cerrando esa canilla, ese hilito está compuesto de muchas gotitas. Si nosotros vamos cerrando, vamos a ir viendo cada vez más esas gotitas, y si lo cerramos más, cada vez son más distanciadas esas gotitas. Bien, cuando vemos el chorro cayendo entero, eso sería todo el espectro métrico, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito y nosotros lo que hacemos, interactuamos con ese espectro. Vamos interactuando con todo ese espectro. Se entiende un poquito, ¿no? La idea. Voy a mostrarle un videito ahora, en la cual vamos a ver qué sucede con 5 bolas en un péndulo. Que ahí hay una interacción como natural de cómo se va dando, y es más visual también, de cómo se ve el espectro métrico que estoy hablando, ¿sí? Se van a ver diferentes uniones en el cual podemos nosotros ir viendo conjuntos de bloques de 4, bloques de 3, bloques de 2. Van a pasar bloques de 5 también muy rápido, o de repente vamos a ver todo desordenado, pero eso es el espectro rítmico que está pasando ahí. Bien, voy a poner play para que más o menos lo vayamos viendo. Déjenme buscarlo. Acá estamos. Bien, ahí le voy a poner play y voy a ir comentando encima de la imagen. Bien, ahí está dándole como distancia, la suelta. Se empiezan a desordenar, van todas juntas, se empiezan a desordenar. Y si vemos, cada vez se van desordenando y se van distanciando una de otra. Cada una tiene un ritmo, ¿sí? Ahí vemos un espectro métrico en movimiento. Y ahí se ven grupos de 5, de 7, de 8. Ahí se vieron de 5, se desordenó de nuevo. Vemos grupos de 4 muy claramente ahí. También se sigue desordenando. Que eso no es un desorden, son como otros parámetros métricos. Ahí veremos un grupo de 3 súper definido. De nuevo empiezan a pasar diferentes grupos entre medio.
para formar el grupo de 2. Ahí se empieza a formar. Y ahí empiezan claramente los grupos de 2. Ahí, si se dan cuenta, hubo un clic entre el principio, que ahora empieza a hacer lo mismo con Capicúa. Ahora empieza de atrás para adelante. Ahora empiezan grupos de 3, grupos de 4. Ahí se está formando el grupo de 3. Se desordena de nuevo. Bien, vamos a dejar hasta ahí el video. La idea de esto es que ustedes ahí puedan visualizar todo ese espectro métrico en movimiento. Nosotros, cuando trabajamos con el ritmo, estamos trabajando la interacción de esos espectrométricos. Estamos pescando, es como que le sacamos una foto a eso y trabajamos con esos diferentes grupos, ya sea de 5, de 6, de 7. ¿A qué me refiero con eso? Trabajar con diferentes métricas. Trabajamos métricas, estamos muy acostumbrados a trabajar métricas de 4, de 2, por lo general binarias. Pero también dentro de todo ese espectro existen un montón, un sinfín de grupos, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora. Esto como definición, 5, para que tengamos una pequeña noción, un pantallazo de qué se trata todo esto. Denme un segundo que estoy buscando acá. Bien, ahora sí vamos a entrar un poquito en lo que es el análisis rítmico como tal, ¿sí? Les voy a compartir un mapa conceptual que lo vamos a proyectar. Bien, el análisis rítmico se va a dividir en 3 grandes partes. Primero en la base, después la subdivisión y después las melodías. Todo esto lo vamos, igual que en la música. Cuando definimos música estaban los 3 elementos: armonía, melodía y ritmo. Para estudiar la música, para estudiar la rítmica, sí o sí tenemos que dividirla, tenemos que separarla. Pero al momento de tocarla, al momento de ejecutarla, al momento de escucharla, al momento de recibir la información, todos esos instrumentos están hablando de todo. Por ejemplo, nosotros entendemos que, no sé, un piano, por ejemplo, puede ser un instrumento de percusión o un instrumento melódico o un instrumento armónico. Por ejemplo, la trompeta, que hay un poquito ya más definido. La trompeta se caracteriza, o un instrumento de viento, por lo general es un instrumento melódico, ¿sí? Se caracteriza como tal, pero ese instrumento igual puede llegar a ser, con sus armónicos, puede ser un instrumento armónico, o ya sea juntar en formato de trío, generan armonía también. Y la rítmica ni hablar, está también metida ahí entre medio. En fin, a lo que voy con esto es que lo que vamos a hacer ahora con este análisis rítmico y separarlo en base, subdivisión y melodía, por más que lo estamos separando, cuando nosotros estamos ejecutando un instrumento, el instrumento como tal está generando todo: la base, la subdivisión y el ritmo, y la melodía, perdón. Bien, la base, vamos a tratar de ver un poquito a qué me refiero con esto, con el tema de base. La base se forma con pregunta y respuesta, ¿sí? Y se forma con los graves y agudos. Cuando nosotros tenemos más en la segunda cápsula, vamos a interactuar un poquito ya con el tumbe, ¿sí? Que es lo primero que vamos a trabajar, y ver dónde está la base de ese ritmo, ¿sí? Cómo se forma esa base del ritmo. Bien, la base, como sale ahí la primera se forma con pregunta y respuesta, con los graves y agudos. Y siempre es cíclica. La base siempre va a ser cíclica. Y con modulación. ¿A qué me refiero cíclico? Cíclico es cuando tenemos un patrón que se repite, ¿sí? Por ejemplo, en la vida nosotros tenemos muchos patrones cíclicos. Algunos más largos, otros más cortos. No sé, nosotros nos levantamos en las mañanas, tenemos como un estilo. O sea, nos levantamos a tal hora, almorzamos a tal hora, tomamos tecito a tal hora, después nos acostamos a tal hora y se vuelve a repetir el ciclo, ¿sí? Lo mismo, no sé, con las estaciones del año. Tenemos verano, etcétera, ¿sí? Entonces, la idea de esto es que estos ciclos existen también en la percusión, ¿sí? Y se forman y pueden ser modulaciones, con modulaciones también estos ciclos. ¿A qué me refiero con modulaciones? Que podemos estar tocando una métrica en 3 y podemos pasar una métrica en 4 y después podemos tocar una de 5, etcétera, ¿sí? También las bases rítmicas podemos encontrarlas con una amalgama, algunas. Por ejemplo, en la bulería tenemos una amalgama ahí que está en 12 octavos, pero lo tenemos agrupado de 3, 3, 2, 2, 2. Por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Con las acentuaciones que estamos haciendo, estamos formando una amalgama para formar un compás de 12 octavos, ¿sí? Después tenemos compases simples y compases compuestos. Bien. Eso se construye un poco así se construyen un poco las bases. Acá lo importante de esto es entender que estas bases, por lo general, las vamos a encontrar en los tambores, por lo general, no siempre, pero es muy usual de encontrar los tambores más graves, ¿sí?
Más adelante, cuando empecemos ya a trabajar así como en detalle de esto, vamos a entender un poquito mejor. Bien, después tenemos la subdivisión. La subdivisión puede ser binaria o ternaria. 1, 2, 1, 2 o 1, 2, 3, 1, 2, 3 o así. 1, 2, 1, mejor para que se entienda más. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ok? También puede ser continua o discontinua. ¿A qué me refiero con eso? A que tenemos un patrón, podemos encontrar un patrón, por ejemplo miren, por ejemplo, pan, 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 pan. ¿Ok? Ese patrón es un patrón que se ve como una célula rítmica, pero ese patrón es una subdivisión. ¿A qué me refiero con subdivisión? Que va siempre una subdivisión discontinua, ¿ok? Porque tiene silencios entre medio. Bien, más adelante vamos a trabajar un poquito más en detalle de eso. Después tenemos los ciclos que pueden ser, la subdivisión que puede ser cíclica o discursiva, ¿sí? O puede ser mixta también. ¿A qué me refiero con cíclica y discursiva? Es que lo que estábamos hablando recién, puede tener un patrón estandarizado o puede ser algo que está todo el tiempo hablando y no tiene ningún patrón característico, ¿sí? O definido. Después tenemos acentuaciones, las subdivisiones pueden tener acentuaciones. Y también las subdivisiones podemos encontrarlas con prolongaciones o fragmentaciones. ¿A qué me refiero con esto? A que un patrón, por ejemplo, puede ser una subdivisión, puede ser con un patrón rítmico de por ejemplo. ¿Sí? Y si le hacemos prolongación, sería así. Y cada vez vamos fragmentándola más, ¿sí? Prolongándola más. Fragmentación se refiere a reducir. Vamos a reducir toda la subdivisión, por ejemplo. Sería... Perdón. ¿Se entiende, no? Bien, ahí más o menos para que vayamos entrando, porque como les dije, esto lo vamos a trabajar un poquito más en detalle analizando cada uno de los ritmos. Después tenemos la melodía, y que la melodía ahí ya es un desarrollo de motivo. En la percusión siempre vamos a encontrar también estos tres tambores. En los tres tambores que vamos a trabajar siempre van a tener un poquito de cada uno de estos. Un poquito de melodía, un poquito de subdivisión, un poquito de base. Voy a mostrarles después al final que este tipo de formación lo vamos a encontrar en diferentes como grupos, ¿sí? Étnicos, folclóricos. Bien, entonces melodía puede ser desarrollada con preguntas y respuestas también con prolongaciones. También podemos encontrarla con desplazamientos, con repeticiones, unísonos, pedales, con fraseos, con articulaciones, con acentuaciones también. Bien, después más adelante vamos a trabajar en puntualidad, así, en detalle, cada uno de estos puntos, ¿sí? Bien, ahora les voy a mostrar lo que les había comentado. Lo primero que vamos a ver acá entonces es un grupo. Déjenme buscarlo. Un grupo de percusión de Uruguay con tambores uruguayos, que acá tenemos tres tambores. El primero, el más grande, que se llama piano, va a ser la base. Tenemos subdivisión y tenemos la melodía en el ripi, que es subdivisión en el chico. Después tenemos, no sé, por ejemplo, otro grupo que podemos encontrar acá. Son los grupos de Cuba, que lo están viendo. También tres tambores, ahí tienen otros tambores más, pero igual hace la misma función, que lo están añadiendo en realidad. Pero tradicionalmente son tres tambores en la rumba. Después tenemos los tambores de Iyechá, también tres tambores, cada uno cumpliendo un poquito de este rol. Tenemos los tambores de Fulía en Venezuela, que también lo mismo, tres tambores. Después tenemos los tambores colombianos, que también tenemos tres tambores, ¿ok? Entonces podemos encontrar esta formación, esta información que les estoy entregando del análisis rítmico en diferentes lugares, y podemos llevarlo a un sinfín de análisis. Así que eso, lo espero entonces ahora en la próxima cápsula que vamos a trabajar en puntualidad cada uno de estos puntos de análisis rítmico, ¿sí? Nos vemos. Ay, qué rico, ay, qué bueno está.